Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a aprender qué hacer con la procrastinación. Y antes de comenzar con nuestras estrategias, primero vamos a recordar qué es la procrastinación, de qué se trata. Y básicamente, procrastinar es aplazar lo importante por cosas menos exigentes. Y aquí vamos al ciclo. Tenemos una actividad pendiente por realizar, leer, escribir, o puede ser preparar un parcial, hacer un trabajo y decimos, no, primero voy a ir por una bebida. Mientras vamos por la bebida y regresamos, entonces decidimos entrar a Facebook un ratico y así luego pasamos por Twitter, por YouTube, por el correo electrónico, WhatsApp. Terminamos viendo imágenes que acaban de publicar en el Facebook y cuando nos hemos dado cuenta han pasado 2, 3, 4, 5 o más horas y todavía no hemos comenzado nuestra actividad y se nos genera una gran presión, un gran estrés porque el tiempo se va acabando. Y la razón por la cual es importante que nosotros aprendamos a evitar la procrastinación es porque tiene un efecto negativo en la productividad y el aprendizaje. Cuando se incrementa la ansiedad, aprendemos menos. Esto es algo que van a ver que repito continuamente. Entre más ansiosos estemos, menos inteligentes somos. Y también porque es que el aprendizaje es un proceso paulatino, como una construcción. Así como no se construye un edificio de un día para otro, tampoco nosotros podemos esperar que de una noche a la mañana tengamos listo, por ejemplo, el material para poder rendir adecuadamente en un parcial o podamos desarrollar adecuadamente un trabajo complejo. El mejor ejemplo para eso, de que aprender es un proceso, es el desarrollo muscular. Nosotros no podríamos decir, bueno, yo voy a desarrollar mis músculos y voy a sacar bíceps, voy a marcar mis abdominales haciendo ejercicio hoy todo el día. No, lo que va a suceder es que si yo me pongo a hacer ejercicio durante todo un día sin parar, mis músculos se van a atrofiar y voy a terminar en el hospital. Así que tratar de aprender un conocimiento o una habilidad de un día para otro es como intentar desarrollar músculos de un día para otro, poco eficiente, por no decir que bastante inútil. Así como cuando nosotros intentamos meternos toda la información de un tema de un día para otro, al día siguiente en el examen no recordamos nada con claridad. Esa información no se ha digerido. No alcanza a tener profundidad y por ende los resultados no van a ser buenos. Si queremos entonces tener una formación adecuada, es demasiado importante que aprendamos a lidiar con la procrastinación. Pero ¿por qué se da la procrastinación? ¿Cómo funciona? Lo que sucede es que cuando tenemos por delante una actividad que nos genera algún nivel de presión, no necesariamente es una actividad que no nos guste, a veces puede gustarnos y aún así generarnos presión. Nuestra mente, nuestro cerebro percibe esa situación como si fuese algo que genera dolor. Se activan las mismas zonas cerebrales que se activan cuando estamos sintiendo dolor en nuestro cuerpo. Para evitar ese neuromalestar, la mente inmediatamente de forma automática desvía la atención a algo que sea más agradable. Por eso es que normalmente apelamos a redes sociales o televisión, entretenimiento, cosas relajadas. Pero hay personas que incluso podrían procrastinar haciendo el trabajo de otros compañeros en vez de hacer el propio. Cuando dejamos entonces de lado eso que nos generaba presión y lo cambiamos por algo más relajadito, experimentamos un cierto nivel de alivio, pero es temporal. Porque una vez recordamos lo que tenemos por hacer, el nivel, la intensidad del dolor se incrementa aún más. Entonces nos toca tratar de buscar otra cosa que nos genere alivio y se va generando una cadena similar a la que se produce con las adicciones. Luego pasamos a una fase en la que nos autoengañamos, diciéndonos que tenemos todo bajo control, que lo vamos a lograr, que somos capaces, que si en un mes no hemos estudiado, en una noche lo lograremos. Y también aparecen las excusas, el decirnos a nosotros mismos que es que bajo presión funcionamos mejor, que los profesores no explicaron a tiempo cómo había que hacer el trabajo o que Peranito no mandó la parte que le correspondía. Lo que sucede al final es que nos vamos generando el hábito de procrastinar. Esta situación se nos vuelve una tendencia que se puede generalizar a distintos ámbitos de nuestra vida y puede ser bastante grave. Les voy a dar un ejemplo bastante dramático. Digamos que una persona sabe que debe ir al médico porque le están
dando dolores de cabeza extraños, pero como eso le genera presión, lo empieza a procrastinar, lo procrastina durante años. Cuando la persona ya no tiene más remedio, va al médico y se da cuenta que tiene un tumor gravísimo y que le quedan pocos días de vida. Esta persona podría haber evitado esta situación si aprende a afrontar lo que teme o lo que le genera un poco de ansiedad en el momento en que se presenta. Y eso es algo que nosotros también necesitamos aprender. Es mejor pasar un ratito colorado que toda la vida descolorido. Muy bien, entonces, ¿cómo afrontarla? La clave está en que solo comenzar a trabajar ya empieza a quitar de una forma un poco mágica el neuromalestar, ese dolor, esa presión empieza a desaparecer si tú empiezas. La brecha de empezar a trabajar es el punto clave para vencer nuestra procrastinación. ¿Cómo podemos entonces arrancar? El primer punto, hay que crear una lista de cosas por hacer. Muchas veces pensamos que hay demasiado por hacer y que va a ser muy difícil, pero realmente no tenemos muy claro qué es eso que tenemos que realizar, de manera que hay que escribirlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para cuándo es? Ustedes ya aprendieron cómo planificar, así que estos dos temas van de la mano y una vez que termino de realizar una de las actividades que tengo en mi lista, la chuleo, la tacho, la marco para saber que está evacuada. Segundo punto, empezar tan pronto como puedas. Es decir, te ponen un trabajo hoy, empiézalo hoy. Empezaste a ver un tema hoy, empieza a estudiar para ese tema hoy. Y también aplica en las jornadas diarias. Empieza a estudiar temprano. Entre más temprano empieces, mejor todavía. Hay un refrán en español que dice, al mal tiempo darle prisa, y esa es la idea con este segundo punto de la procrastinación. Hay que comenzar cuanto antes y así vamos a poder lidiar mejor con la presión. El tercer punto, completar las cosas difíciles por partes. A veces queremos hacerlo todo de una vez y el solo pensar en lo que nos hace falta ya nos desanima, nos desalienta y tanta presión nos lleva a querer parar y a querer procrastinar. Una manera práctica de poder abordar estas cosas difíciles es hacerlo entonces con la regla de los 2 minutos, que consiste en preguntarnos, bueno, ¿yo qué alcanzo a hacer en 2 minutos? Puede ser simplemente abrir el cuaderno, listo, lo abro. Uno diría, abrir el cuaderno no es mucho, pero es un paso que te acerca. ¿Qué alcanzo a hacer en 2 minutos? Abrir Word. ¿Qué alcanzo a hacer en 2 minutos? Escribir el título del trabajo. ¿Qué hago en 2 minutos? Pongo las márgenes de la plancha que estoy realizando. Cada cosa pequeñita que vamos haciendo nos acerca al objetivo final y aunque la regla de los 2 minutos no necesariamente es lo que va a definir todo lo que hagamos en el día, digamos que nos autoengaña para comenzar a trabajar y ya habíamos dicho que comenzar es la parte más difícil. La lucha más fuerte está justo antes de empezar. La siguiente recomendación dentro de completar las cosas difíciles por partes es incrementar los periodos de estudio, hacer periodos cortos pero intensos. Un error grave que tenemos es programar esos periodos de 4, 5, 6, 7, 8 horas de estudio. Cuando uno dice yo voy a estudiar 8 horas, lo que hace realmente es estudiar 20 minutos y pasar 7 horas y 40 minutos luchando por tratar de estar concentrado y no pensar en la serie que se quiere ver, o no pensar en el video que quiere ver, o no pensar en dormir. No tiene sentido. Entonces es mucho mejor concentrarnos en periodos pequeñitos. Cuando tú dices, bueno, voy a estudiar por 20 minutos nada más, tu mente lo ve como algo mucho más alcanzable y va a ser mucho más fácil que te entusiasmes con hacerlo. Pero sí es importante retirar cualquier cosa que nos genere distracción. Es como con el ejercicio, volvemos otra vez a la metáfora del ejercicio. Si yo quiero adelgazar y digo, bueno, cada día voy a estar caminando 2 horas, pero como son 2 horas camino súper lento, es probable que en un mes no haya perdido ni media libra. Pero si yo decido salir a correr y correr con toda mi fuerza, con toda la intensidad posible, 20 minuticos diarios, seguramente voy a perder mucho más peso que si simplemente camino y ya está. Eso además nos genera la posibilidad de estar más concentrados, de distraernos mucho menos. Ese era el tercer punto. Y vamos entonces con el cuarto, que es descansar y premiarnos.
Algunos consideran que si uno es un buen estudiante, uno nunca descansa, uno no tiene vida social, uno no duerme, y esto es falso, porque el cuerpo humano, y esto incluye nuestra mente, necesita reparación física y cognitiva. Y el tiempo de sueño, un periodo entre 7 y 8 horas, es completamente imprescindible para tener el descanso adecuado. Hay varios descansos, estamos hablando ahí del descanso diario, pero también necesitamos descansos por cada periodo de estudio. Entonces, una recomendación es, por cada hora que tú pases estudiando, necesitas sacar entre 10 y 15 minutos para descansar. Si tienes periodos de estudio un poco más pequeños, de 20 minutos, saca un tiempito de 5 minutos para descansar. ¿Y qué hacer en ese descanso? Bueno, párate y tómate el juguito que querías, haz una llamada telefónica a un amigo, estírate, dedícate a simplemente estar sentada en una silla y cerrar los ojos. El hecho de descansar también tiene implicaciones en nuestra producción mental, porque la mente, cuando cambia de un estado muy concentrado a un estado más relajado, desarrolla creatividad, que tal vez esto lo abordaremos en un video más adelante. Y además, ese tiempo de descanso nos sirve como un premio. Podemos entonces ahí disfrutar del hecho de haber estudiado juiciosos ese periodo corto que nos habíamos propuesto. Esto lo abordaremos también un poco más adelante con la técnica Pomodoro. El siguiente punto, el quinto, motivarnos. Y dentro de la motivación es clave olvidarnos del perfeccionismo. No es una buena opción el pensar que vamos a hacer las cosas perfectas, porque si nuestros objetivos incluyen llegar a la perfección, estamos programándonos para fracasar. No hay absolutamente nadie perfecto que jamás tenga errores o que logre todo absolutamente excelente. Hacemos lo mejor que podemos, ese debe ser el objetivo, hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos, con el tiempo que tenemos, con las habilidades que tenemos, con la información que tenemos. Entonces, de entrada, para poder mantener la motivación, hay que olvidarnos del perfeccionismo. Lo siguiente es anticipar las recompensas. Nosotros a veces anticipamos más bien los fracasos. Uno piensa, no, va a ser terrible si esto no lo tengo a tiempo. Y hay una cierta tendencia en el cerebro a mantener un estado emocional. Entonces, si tú arrancas con un estado emocional negativo, te vas a seguir manteniendo negativo. Pero si tú empiezas a pensar en lo positivo que puede suceder, tu estado mental va a tender a mantenerse mucho más entusiasmado. ¿Cómo anticipar las recompensas? Tú puedes prometerte cosas. Ejemplo, cuando termine mi sesión de estudio de esta tarde, me voy a ver un capítulo de mi serie favorita. O cuando termine de realizar lo que estoy haciendo, voy a cenar. O simplemente cierra los ojos e imagina la sensación que vas a experimentar una vez hayas realizado tu trabajo o una vez hayas aprendido el tema que estás estudiando. Siente esa sensación. Inmediatamente se va a liberar una hormona que se llama la dopamina y es el neurotransmisor que nos activa porque nos genera motivación. El siguiente punto, consigue a alguien que te ayude. A veces cuando no tenemos fuerzas para comenzar, resulta bastante útil contar con un compañero, a veces con la mamá, la abuela. He conocido estudiantes que le dicen a la abuelita, abuelita, por favor, ayúdame a estudiar, y la abuela los anima. Tener una persona que nos eche una mano cuando nuestro nivel de motivación parece bajito. Y el último punto aquí sería tener confianza en el nuevo sistema. Es decir, recordarnos a nosotros mismos que estas indicaciones, el hecho de preparar las actividades por sesiones, empezar temprano, prometernos recompensas, va a ser mucho mejor que el dejar las cosas para el final y estudiar bajo presión. Cuando nosotros tenemos confianza en este sistema, nos va a ir mucho mejor que si empezamos a dudar de él. El último punto, y que es yo creo que el más importante, es tener un plan de recaída, el punto 6. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y en algún momento es muy probable que volvamos a procrastinar. Eso no significa que todas estas recomendaciones no sean útiles. Significa que nadie es perfecto y que es necesario volverlo a intentar. Espero que todo eso lo podamos poner en práctica. No va a ser fácil cambiar hábitos que tenemos muy arraigados, pero es posible si lo continuamos intentando.